Dios te bendiga. Bienvenidos al canal Conociendo al Verdadero Dios, donde en esta semana vamos a estudiar nuestra lección correspondiente que se titula El llamado de Dios a la misión. Antes de hacer nuestra oración, quiero invitarte a que vayas allí, des like, una suscripción, un me gusta, un comentario, que compartas, si te gusta este comentario, compartas con tus amigos, con tus allegados, para que nuestra familia siga creciendo. Vamos a orar, vamos a pedir la dirección de Dios antes de empezar nuestro estudio. Padre bueno, te damos las gracias por el don de la vida, la salud, la misericordia y el permitirnos abrir tu palabra una vez más en esta hora. Pedimos al Espíritu Santo que sea quien guíe nuestro estudio en esta hora y también, Señor, que bendigas a nuestros amigos que nos ven. Gracias por tu amor en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a empezar leyendo el capítulo 9 del libro de Génesis y el verso 1, donde Dios le dice a Noé, dice entonces Dios bendijo a Noé y a sus hijos, y les dijo, fructificad, multiplicaos y llenad la tierra. Cuando Dios hace esto es después del diluvio, cuando la tierra fue destruida por el agua. ¿Y cuál fue la primera misión de Dios tanto a Noé como a Adán? Porque esto es una repetición, por decirlo así, del capítulo 1. Cuando en el capítulo 1 se acuerdan, cuando crea a Dios a Adán y a Eva, les muestra la tierra y ¿qué les dice? Fructifiquen y multipliquen, expándanse. Aquí a Noé le dice exactamente lo mismo. Fructifiquen, multipliquen, expándanse. ¿Por qué? Porque Dios no es un Dios de comodidades, un Dios estacionario, un Dios quieto, un Dios... no, siempre todo lo que Él hace, recordemos que una de las características de Dios principales es la creación. Dios constantemente está creando cosas, está haciendo cosas. Entonces, y como esa es su naturaleza, Él no se queda quieto. Y por ende a sus criaturas, por decirlo así, no las deja quietas, o sea, siempre encomienda algo, vaya, hagan, eh, lleven lo que le dijo a lo que vamos más adelante lo vamos a estudiar, a los discípulos, vayan a los confines de la tierra, ustedes me van a hacer discípulos en Samaria, en esto, en lo otro, en todo. Y aquí le dice a Noé lo que le dijo a Adán, vayan, fructifiquen, multiplíquense, vayan, expándanse. Dios no es un Dios quieto y estacionario. Y recordamos esa cita porque recordamos el mundo antediluviano, que lo leemos aquí en el capítulo 11, dice el verso 4, después dijeron, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre para no ser esparcidos por toda la tierra. ¿Por qué se creó esa contravención a la orden que había dado Dios? Porque el ser humano es muy dado a ser porfiado, a confiar en sí mismo. ¿Qué le dice Dios? Vayan, llenen la tierra, fructifiquen, multipliquen. Y antes de eso Dios les había dicho, yo no voy a, la tierra nunca más va a ser, nunca más, perdón, volverá a ser destruida por agua. Ellos automáticamente ellos no creen en eso. Esto ya aquí transcurren, no sé cronológicamente más o menos cuántos años, pero es cuando se levanta Nimrod y dice, no, yo a Dios no le creo, no, eso fijo nos vuelve a destruir, eso fijo nos vuelve a hacer, Dice y le dice a Le, porque él era el líder del movimiento de la Torre de Babel, era Nimrod, y ustedes lo pueden corroborar ahí en las páginas anteriores. Dice, hagámonos, en el verso anterior dice, hagámonos un ladrillo, cosámoslo, y y edifiquemos una ciudad, una torre cuya cúspide llegue al cielo, y evitemos, hagámonos un nombre para evitar
intentar ser esparcidos en la tierra. Siempre el ser humano, por naturaleza, por su naturaleza pecaminosa, por la naturaleza pecaminosa que tenemos, siempre tenemos la tendencia a desconfiar de Dios y por ende, si no confiamos en Dios, si no mantenemos una relación con Dios, pues no vamos a llevar a cabo la misión que tenemos. Y eso fue lo que estudiamos en los capítulos anteriores, en el primero y el segundo. La misión de Dios con nosotros, o sea, el Dios que entra en misión, viene a nosotros, se entrega por nosotros, hace, ejecuta a perfección el plan de la salvación que fue dado desde la eternidad, viene a dice, mire, yo planeé esto por ustedes, ahora vengo a ejecutarlo. ¿Y qué hace el hombre? Al contrario de lo que hace Dios, que se queda quieto, estacionario, y dice, no, venga, mejor quedémonos aquí quieticos, no hagamos nada y estémonos tranquilitos. Y hablando de la salvación, de lo que veníamos estudiando y lo que estudiamos en el libro de los Efesios, yo sé que ustedes lo tienen fresquito en su memoria, el capítulo 1, el verso 13, que también lo leímos en las lecciones anteriores, que la salvación, perdón, la salvación fue dada desde la eternidad. Cristo empieza a ejecutar eso en el capítulo 13 y en el verso 15, cuando aparece Adán y Eva, los busca, bueno, ustedes qué pasó aquí, qué hicieron, Cristo busca y dice, sí, miren, el capítulo 13, el verso dice 15, dice, enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu descendencia y su descendencia. Tú le herirás en el talón, pero él te aplastará la cabeza. O sea, Dios ya venía anunciando, aquí les anuncia la misión que él tenía, lo que iba a hacer, porque Dios no se queda quieto. Dios no se quedó quieto cuando Adán y Eva pecaron, él no se quedó quieto. Él inmediatamente entró en misión, entró en acción. Por eso lo que les decía en un comienzo, Dios no es un Dios estacionario, un Dios quieto. Ay, Adán y Eva pecaron. Ah, bueno, pues dejémoslos allá. Bueno, sí. Ay, sí, allá hay un plan de salvación, pero ay, mejor quedémonos aquí quieticos. No, Dios no pensó así. Así piensa el ser humano cuando las cosas se le dificultan o, ay, bueno, mejor quedémonos aquí quieticos. Ay, otro día, ay, en otra ocasión, ay, siempre todo en nosotros es para después o a veces nunca. Eso es lo más recurrente. No es fácil estarnos quietos. Dios no es así. Por eso nos envía, nos encomienda una misión. Y eso es estamos leyendo lo que hace Dios y lo que le promete a Abraham. Miren, en el capítulo 17 del libro de Génesis, en el verso 19 dice, Dios respondió, ciertamente Sara, tu esposa, te dará un hijo, lo llamarás Isaac, y confirmaré mi pacto con él y con sus descendientes por alianza perpetua después de él. O sea, Dios había elegido a Abraham, perdón, estamos hablando de Abraham, lo había elegido y o sea, cuando lo elige le da una misión, le dice, salga de donde usted está y váyase a donde yo lo voy a llevar, a donde yo le voy a indicar, perdón. ¿Y para qué Dios hace eso? Porque Dios tenía un plan eh, para Abraham y para lo que más adelante se convirtió en el pueblo de Israel. Aquí yo me quiero detener un poquito. Yo sé que ha sido un tema muy escabroso y muy espinoso lo que está pasando ahorita con Israel y Gaza. ¿Y por qué traigo la acotación? Cuando Dios elige a Abraham, a Isaac, a Jacob, o sea, elige a la simiente, lo que más tarde se convierte en el pueblo de Israel, en el pueblo judío, Dios para qué los llama a ellos como pueblo especial. Dios los llama a ellos por la misma razón que nos llama a nosotros, para que seamos testigos. ¿De dónde viene toda esa desviación que pasó entre los hijos de Isaac y los hijos de Ismael, que eran hijos de Abraham? Y es lo que se ve hoy en día. Y es algo que necesitamos recordar, porque con esto no quiero no quiero que nadie se sienta incómodo por lo que voy a decir,
pero sí quiero llamar la atención. Podemos estar muy entretenidos en el conflicto, tomando parte de un bando del otro. Y eso no fue, cuando Dios elige a alguien o elige a un pueblo, lo elige es para que presente su nombre, o sea, para que hable del Dios que lo eligió. No sé si me estoy haciendo entender. Dios me elige a mí, yo debo entrar en relación con Él y mostrar ese Dios a los demás. Porque Israel constantemente entraba en conflicto con las demás naciones, porque Israel nunca se quiso relacionar bien con Dios. Por eso dejaron de ser el pueblo elegido. Y hoy en día, porque pasa lo que está pasando y lo que está pasando ahorita en la franja de Gaza, de toda esa matazón que hay, se culpa el uno, se culpa el otro. Israel se cree con el poder, no es que nosotros somos la nación elegida, entonces vamos a destruir, vamos a acabar, y hacemos una cantidad de cosas, o están haciendo una cantidad de cosas en nombre de Dios, cuando Dios no mandó a hacer eso. Dios no manda a hacer eso. Por eso me duele, esto lo digo con mucho amor y con mucho cariño, no me tomen a mal, pero veo en el perfil de muchos de nuestros amigos cristianos poner banderitas de Israel cuando estamos totalmente desenfocados, hermanos, estamos desenfocados. Dios no nos llama a eso. Dios nos llama es a mostrar su amor y a mostrarlo a Él como verdaderamente es Él y a mostrar lo que hace, no a tomar partido en una guerra en la que alguien en nombre de Dios está haciendo lo que no tiene por qué estar haciendo. Y ojo con lo que estamos haciendo. Se le asegura, dice, confirmaré mi pacto con él y con sus descendientes y por alianza perpetua. Y lo mismo hace vamos a leer así otra cita, el capítulo 49 y el verso 10. Vamos a leer el capítulo 49 de Génesis y el verso 10. Y dice, no será quitado el cetro de Judá y el legislador de entre sus pies hasta que venga Silo, y a él obedecerán todas las naciones. O sea, cuando Dios elige a alguien, y en especial a la simiente de Abraham, obviamente indica que por medio de esa simiente, ¿quién va a venir? Va a venir el Redentor del mundo, que es Cristo Jesús. Entonces la misión de Israel era ¿cuál? Era hablar de Jesús y mostrar a Dios. Pero no podemos, como decíamos en las lecciones anteriores, no podemos hablar de Dios o pretender hablar de Dios si no lo conocemos realmente. Por eso nos es necesaria la relación. Y lo que les vengo diciendo, por eso es que hoy en día, miren lo que estamos viviendo. O sea, a veces hacemos cosas en nombre de Dios y llevamos una misión totalmente errada a lo que originalmente debe ser. Y entrando en más promesas, o sea, ya vimos que Dios elige a Abraham, a Jacob, a Isaac, a David. ¿Recuerdan? El cetro de David, el trono de David, el descendiente de David, que era el Señor Jesús. Dice Miqueas 5:2, pero tú, Belén Efrata, pequeña entre los millares de Judá, de ti saldrá el Señor en Israel. Sus orígenes son desde el principio, desde los días de la eternidad. Misión. ¿Cuál era la misión del pueblo de Dios? ¿Por qué Dios llama a alguien? O más bien, ¿qué misión le dio a ese pueblo? A anunciar que por medio de él iba a venir la sanidad. ¿Para quién? Para el mundo. Pero como no se quisieron relacionar con Dios, pues empezaron a pelear unos con otros, lo que vemos hoy en día, y un Dios totalmente tergiversado, algo que no estamos llamados a hacer, lo hacemos en nombre de Dios, y lo que les digo, hacemos cosas que no tienen por qué ser. Pero aquí Dios reafirma, de ti me saldrá el Señor de Israel, el Señor que es desde el principio, desde los días de la eternidad. Entonces, Dios usa todos estos tipos de personas, desde Abraham o desde Noé, desde Adán. Bueno, siempre ha usado personas ¿para qué?
para que llevemos su nombre. ¿Para qué nos usa a nosotros? ¿Para qué nos llamó a nosotros como iglesia? Para ser testigos de Él. Por eso nos es necesario y nos es menester cumplir con esa misión, mostrarlo a Él. Vamos a leer Génesis 12, del 1 al 5. Dice, Génesis 12, del 1 al 5, el Señor ha dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldeciré, y por medio de ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y tal como el Señor le había dicho, Abraham se fue y Lot con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Y Abraham tomó a Sarai, su esposa, su sobrino Lot, toda la hacienda y el personal que había adquirido en Harán y salieron para ir a Canaán, y a la tierra de Canaán llegaron. Dios no es un Dios estacionario. Dios siempre eh, eh, está en constante movimiento. Ahora, ¿dónde vienen los problemas? Y más adelante en el mismo capítulo 12, vemos que Abraham se complica solito la vida. ¿Por qué? Porque no confiamos lo suficientemente en Dios, lo que vengo diciendo. Entonces va a Egipto, no confía en Dios, se hace pasar por a su esposa por hermana, le miente al rey, en vez de atestiguarle a Faraón de Dios, ¿qué hace? Se esconde, le dice mentiras. Faraón intenta tomar a Sara como mujer. Dios interviene, hace una serie de cosas preservando a Abraham y preservando la misión que tenía para él. Y al final, Faraón termina como echándole, dice, no, váyase porque mire, usted a mí me dijo mentiras, usted me dijo esto, me vino esta cantidad me vi en esta cantidad de males, váyase, 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 váyase de aquí. Abraham pierde la oportunidad por desconfiar de Dios, por no relacionarse con Dios y por no entenderlo y por no ejercer fe. Abraham pierde la oportunidad de mostrarle al faraón quién era Dios. Y con todo y eso lo vemos a través de la Biblia, con todas las imperfecciones, Dios siempre da nuevas oportunidades. Si en algún momento equivocamos el camino eh, testificando mal de Dios, pero siempre hay una nueva oportunidad para reencontrarnos con Él a pesar de nuestros errores, a pesar de las cosas malas que hacemos. Dios siempre nos da nuevas oportunidades para que testifiquemos de Él. Entonces entiendo yo, no pongo la cita porque pues, ahí en el capítulo 2 ustedes pueden leerlo con más tranquilidad, aquí me llevaría mucho tiempo. Pero lo que podemos sacar en lección de eso que pasa con Abraham y el faraón es que siempre, 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 antes de hacer cualquier misión o antes de hablar de Dios, hay que entrar en relación con Él y ejercer confianza o fe, que es tanto que hablamos de la fe, es ejercer confianza en Dios. Y así de pronto a veces no testifiquemos de la manera correcta. Ese malestar que sentimos en el momento, porque yo sé que a todos nos ha pasado en algún momento, de, uy, pude haber hecho esto mejor, pude haber hablado mejor, pude haber, o no debía hacer eso con tal persona, se llevó una imagen mala de Dios, se llevó una imagen, o sea, siempre que hacemos algo, hay la oportunidad, Dios nos da la oportunidad de recapacitar y de hacer las cosas mejores. Eso es lo que nos enseña la historia de Abraham. O sea, siempre y habrán miles de oportunidades de testificar de Dios mejor que la anterior que hicimos. Eso es lo que nos tiene que quedar como lección. Dios siempre nos va a dar oportunidades para que testifiquemos de Él. Ahora vámonos al Nuevo Testamento. Hechos 2, el capítulo 2, el verso 45, perdón, el verso 41, dice,
Así los que recibieron su palabra fueron bautizados y se les unieron en ese día como 3000 personas y perseveraban firmes en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en la oración. ¿De qué estamos hablando aquí? Previamente, en los versículos anteriores, es cuando Pedro realiza ese gran sermón, por decirlo así, donde son bautizadas, donde la consecuencia de ese sermón es el bautizo de los 3000. Ustedes lo pueden leer ahí. ¿Qué es lo que hacen ellos? Dice, se les unieron en ese día, perseveraban firmes en la doctrina de los apóstoles, o sea, la doctrina de Cristo. Cuando dice aquí la doctrina de los apóstoles, se refiere a lo que a los apóstoles contaron lo que hizo Cristo en esos 3 años, todo lo que vino a hacer Cristo. Dice, y perseveraban en la doctrina, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en la oración. O sea, esto viene de la gran comisión, lo que les decía. Vayan y prediquen, enseñen todas las cosas que les he mandado, prediquen, evangelicen. O sea, sean testigos de lo que yo vine a hacer, vaya, cuenten lo que yo vine a hacer. Y dice, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y es donde Cristo les dice, creo que es en el capítulo 1, voy a mirar así de reojo, cuando les dice que ustedes me serán testigos en Samaria y en los confines de la tierra, en Judea, en Samaria y en los confines de la tierra. Bueno, aquí no lo tengo así no lo tengo aquí en el momento, pero Dios siempre, o Cristo, dejó esa misión. Vayan, o sea, dio una misión en el Antiguo Testamento, en el Nuevo también la da. ¿Dónde viene el problema? Cuando ellos se quedan quietos, dice el verso 43, el temor se apoderó de todos a causa de los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles, y todos los creyentes estaban unidos y tenían cosas en común. Cuando se da después de todo este sermón y lo que esto fue inmediatamente, esto fue seguido inmediatamente el tiempo de Pentecostés. Hubo, por decirlo así, como un reavivamiento, como que, uy, vamos a hacer y deshacer, vamos a llevar el nombre de Dios, vamos a predicar, y arranca ese fervor. Pero ¿quién se atravesó? Se atravesó Saulo, que más tarde llegó a ser Pablo, se atravesó Saulo, y dice el capítulo 8, el verso 1 del libro de los Hechos, Saulo consentía en la muerte de Esteban. Ese día desató una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos se dispersaron por Judea y Samaria, excepto los apóstoles. Una de las cosas que nos enseña este relato es que ellos, o sea, las personas que se bautizaron y que sintieron ese reavivamiento, ¿qué hicieron? Se quedaron, por decirlo así, se quedaron quietos y no fueron testigos. Entonces, la persecución en ese momento, o sea, lo que estamos leyendo acá, dice que Saulo hizo la persecución contra la iglesia y se dispersaron ¿por dónde? Por Judea y por Samaria. Esta persecución de la que habla aquí el libro de los Hechos, podemos tomarla como una bendición, porque si ellos no son perseguidos y a veces, y la persecución ha existido desde cualquier cantidad de tiempo. En el Antiguo Testamento hubo persecución, en el Nuevo Testamento hay persecución, en nuestros días hay persecución. A veces la persecución se vuelve en bendición. ¿Por qué? Porque obliga a salir de la zona de confort. Recordemos que Dios no es un Dios estacionario, y ese es el error a veces de nosotros. Que entonces, como ya conocemos el Evangelio, como vivimos en el Evangelio, y eso nos trae como un cierto arrullo, nos hace sentirnos seguros, y no, bueno, entonces yo ya la salvación, y ya estoy no sé cómo, y ay, chévere, y nos sentimos como medio chéveres, perdónenme la expresión, y nos sentimos tan tranquilos que a veces Dios permite la persecución o permite algo de persecución. ¿Para qué? Dice, oiga, pilas,
quédese, muévase. El que está con Cristo y el que vive con Dios no se puede quedar quieto. En una ocasión anterior lo explicaba como un efecto rebote. O sea, yo hablo de Dios, perdón, yo me relaciono con Dios y eso inmediatamente, ¿qué es? Es un efecto rebote. O sea, no sé si me estoy haciendo entender con la señal que estoy haciendo. Con Dios y rebota inmediatamente, rebota. Por eso no me puedo quedar quieto y por eso a veces Dios nos ve como tan cómodos que a veces permite un poquito la persecución. Y vamos a leer el capítulo 10 del capítulo 10 del libro de Hechos, del verso 28, cuando Pedro recibe la visión, Pedro le dice perdón, Dios envía a Pedro a hablarle a Cornelio, un centurión romano. Dice, oiga, vaya, mire, vaya, hable. Y le dice, no, señor, es que. Y Pedro tiene una visión. Dios le muestra recordemos el sueño de Pedro, que él está durmiendo, baja una sábana, y en esa sábana que había una cantidad de animales inmundos. ¿Y qué le dice Dios? Pedro, levántate, mata y come. Dice, Señor, pero pues, ¿cómo vamos a comer animales inmundos? ¿Cómo nos vamos a ir en contra de lo que tú nos dijiste en Levítico 11, que no comerás animal inmundo, ni animal no sé cómo, que Dios da una serie de características de animales que no debemos comer? Dice, pero, o sea, ¿usted cómo se va a ir en contra de su propia orden? Y le dice, no, es que esta visión, ¿para qué es? Para que usted entienda que el Evangelio no es solo para los judíos, sino para quién, para los gentiles, o sea, para los que no son de nuestro pueblo. Entonces, esa era la orden. Levántate, mata y come. O sea, vaya, háblele a Cornelio y vaya, háblele a los gentiles, porque en el comienzo, esos 3.000 que se bautizan, hasta donde yo entiendo, no sé si esté equivocado, pero esos no eran tan gentiles, esos eran de una especie de, o sea, esos eran como los mismos judíos. Ahora Pedro necesitaba ir a testificar y los discípulos necesitaban ir a testificar ¿a dónde? A otro lado, por eso le dice, mata y come, y les dice en el verso 28, y les dijo, vosotros sabéis que es contra la ley que un judío se asocie con un extranjero o lo visite. Pero Dios me ha mostrado que a ningún hombre llame profano o impuro. A ninguno. ¿Por qué? Porque el beneficio de la salvación es para todos, no para unos poquitos. Por eso no debemos estigmatizar a nadie. A nadie. Nosotros hemos sido llamados en misión para llevar a Dios a todas las personas. No debemos, y no sé si es aquí más adelante o en, no me acuerdo en dónde exactamente, cuando el mismo Pedro escribe y dice, Dios no hace acepción de personas. No debemos estar estigmatizando a nadie. El Evangelio es para todos. Nuestra misión es mostrar a Dios a cuántos, a todos. Y terminamos este comentario leyendo el capítulo 1 de Hechos, el verso 8, que dice, pero recibiréis el poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu y me seréis, oiga, venga, si no lo había leído, pero si este es el versículo que les estaba hablando anteriormente, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra, hasta en los confines de la tierra. Pero ¿cuál es el origen de las cosas? ¿Cuál es el origen de las cosas? Porque pues sí, hablamos del llamado de Dios a la misión y hacer misión y vamos a evangelizar y vamos a... Y pues las intenciones son buenas, pero el evangelio sin Dios, ¿qué produce? No produce nada. Por eso dice, recibirán el poder
cuando venga sobre vosotros el Espíritu, ¿qué necesitamos en esta hora? ¿Qué necesitamos para llevar a cabo la misión que se nos ha sido encomendada? Para hablar de una manera correcta de Dios, ¿qué necesitamos? El Espíritu Santo que impresione nuestra mente, que impresione nuestra vida, sentir quién es el verdadero Dios y ahí sí, vámonos, en lo que les comentaba antes, porque a veces hacemos cosas erróneas y con todas las cosas erróneas Dios nos sigue utilizando, pero no debería ser eso. Deberíamos mirar a Cristo, mirarlo a Él, porque Cristo es la revelación del verdadero Dios, es la revelación del Padre. Cristo es el que muestra las intenciones del Padre. ¿Y cuál es la intención del Padre? Que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, porque no envió Dios al mundo a su Hijo a condenar al mundo, sino que el mundo sea salvo por él. Juan 3:17, Juan 12:32, y cuando yo fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Lucas 19:10, yo no vine a condenar a nadie, yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esa es la misión de Dios y a eso somos llamados tú y yo, a llevar a ese Dios que nos dio la salvación desde cuándo, desde antes de la fundación del mundo, que vino, murió por nosotros, se entregó por nosotros, que vuelve por segunda vez. ¿Para qué? Para confirmar la salvación que Él ya dio. Esa es la misión que debemos llevar a cabo. Yo espero que este comentario haya sido de bendición para todos. Compártanlo con sus amigos, compártanlo con sus familiares, un likecito, un me gusta, bueno, todo eso nos va a ayudar a crecer como familia, como canal. Queremos que esta comunidad crezca y gracias por venir a este lugar a estudiar de la palabra de Dios. Vamos a despedirnos, vamos a orar, por favor, acompáñenme cerrando sus ojos allí en casa. Gracias, Padre, por la oportunidad que nos das de encontrarnos contigo una vez más y de recordar el Dios de amor y de salvación que eres. Sabemos la misión que tenemos, pero Señor, primero necesitamos que el Espíritu Santo impresione nuestra vida, que tu carácter se realce en nuestra vida y así, Señor, cumplir la misión que tú nos tienes, cumplirla de manera correcta, que es mostrar al Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Permítenos experimentar en esta verdad. Permítenos ser testigos tuyos, Señor, de manera correcta. Y todo cuanto hagamos, Señor, siempre ese sea nuestro único propósito. Demostrar a este mundo el Dios de amor que tú eres. Nos entregamos en tus brazos de amor. En el nombre de Jesús. Amén. Un abrazo para todos. Dios les bendiga. Y gracias por venir a este canal. Dios les bendiga.